Nos estamos viendo, compartimos pantalla, todo en orden, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se lo escucha bien. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que habíamos comenzado en nuestra clase de ayer, que era el que aparece acá en pantalla, el diagnóstico por imágenes del aparato urinario. Habíamos visto algunas generalidades, mencionamos, recuerdan, una lista de estudios, un menú, habíamos dicho, de estudios que podíamos echar mano cuando queríamos investigar alguna patología que interesa a nuestro paciente. Habíamos manejado esta secuencia de estudios, este algoritmo, recuerden, donde decíamos, comenzábamos con la directa de abdomen, si seguimos un algoritmo lógico. Habíamos mencionado todo lo que nos aporta la directa de abdomen y también las limitaciones que tiene, por supuesto, en qué condiciones la íbamos a realizar. Y habíamos visto también los estudios ecográficos renales, ¿no? Cuando indicábamos ecografía renal, lo mismo que habíamos dicho recién, qué indicaciones tiene, qué alcances tiene y por lo tanto, de igual manera, qué limitaciones tenía. Y habíamos mencionado, acá habíamos quedado, este estudio denominado urograma excretor, que es el estudio funcional renal por excelencia imagenológico. Lo pueden llegar a encontrar por ahí en alguna bibliografía todavía, o hay gente que lo menciona como pielografía descendente, que era el nombre que antiguamente se le daba al estudio. En realidad, este nombre, esta denominación de urograma excretor, es más correcta, es completa, se ajusta más a cuál es la intención del estudio. Fíjense que si decimos urograma excretor, estamos diciendo, urograma es la imagen del aparato urinario, por lo tanto no es una pielografía descendente. Podemos llegar a ver todo el aparato urinario. Excretor, porque lo vamos a hacer siguiendo la vía de excreción renal de la orina, es decir, en todas sus fases, concentración, filtración, eliminación. Lógicamente, y ahora vamos a hablar un poquito de la técnica, utilizando un medio de contraste para poder observar la anatomía del aparato urinario y, como dijimos recién, la función, la fisiología del aparato urinario. Cuando nosotros hablamos de urograma excretor, fíjense, pensamos en indicaciones. ¿Cuáles serían las indicaciones? Fíjense la amplitud del método, prácticamente en la totalidad de la patología urinaria. O sea, lo hace un método muy amplio en cuanto a sus indicaciones y a sus usos prácticos. Por ejemplo, las situaciones de disuria. Recuerden, habíamos dicho, la disuria es la dificultad para orinar. Situaciones de hematuria, que era la presencia de sangre en la orina durante el acto miccional. Recuerden que la diferenciábamos de lo que era una uretrorragia, que era la pérdida de sangre roja, fresca, a través de la uretra, pero fuera del acto miccional. También en el caso de detectar por otros medios masas renales, o por algún medio clínico, semiológico, o lo que fuera, y como parte de este estudio, o como la última parte de este estudio, que ya vamos a mencionarlo enseguida, vamos a tener lo que se llama la cistografía. Cistografía es la imagen de la vejiga. Este prefijo, esta palabrita cisto, quiere decir vejiga urinaria. No confundamos con lo otro que habíamos comentado un tiempo atrás, que era la colecistografía, que era la imagen de la vesícula biliar. Colecisto es vesícula biliar. Cisto es vejiga. Cistoscopía, cistología, cistografía, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando nosotros realizamos el urograma excretor, que ya les comento enseguida cómo lo vamos a hacer y vamos a ver las imágenes, la última placa, porque es un estudio seriado, recuerden que nos está mostrando función, funcionamiento.
La última toma sería la de la cistografía, es decir, ver la vejiga urinaria. ¿En qué condiciones? Repleta de orina. A eso la vamos a llamar cistografía de represión. Cuando la vejiga está llena de orina, que la vamos a ver porque está con medio de contraste que está trayendo la orina desde los riñones. En este caso, la cistografía va a ser intravenosa, porque el medio de contraste, ya vamos a ver, lo vamos a administrar, es un medio de contraste iodado, que lo vamos a administrar por vía intravenosa, endovenosa. Vamos a poder también investigar perfectamente el residuo miccional. Pero para poder evidenciar el residuo miccional, que en realidad el nombre correcto es residuo postmiccional, yo tengo que, después de esta cistografía de represión de la vejiga llena, le voy a pedir al paciente que vaya al baño, que orine, y después, inmediatamente después de terminar de orinar, hacemos otra toma radiográfica de la vejiga, otra cistografía. Pero en este caso, obviamente, la vamos a llamar cistografía postmiccional. En condiciones normales, el residuo postmiccional es mínimo, casi nulo. ¿Por qué les digo esto? Si el paciente tiene una micción normal, fisiológicamente hablando, satisfactoria, va a terminar de orinar, vuelve a la sala de rayos, lo acostamos, lo ubicamos, preparamos, tomamos la radiografía, y vamos a encontrar que en esa cistografía postmiccional ya va a haber una muy pequeña cantidad de orina contrastada. ¿Por qué si recién terminó de orinar? Porque recuerden algo que yo les dije ayer. Nuestros riñones continuamente eliminan orina y nuestros uréteres, por ese sistema que habíamos comentado como un babeo, continuamente eliminan orina a la vejiga. Entonces, en ese pequeño lapso que transcurrió entre que el paciente terminó de orinar, volvió a la sala de rayos, lo acostamos, lo ubicamos, le sacamos la radiografía, ya algo de orina comenzó a caer nuevamente en la vejiga. ¿Es normal? ¿Cuál va a ser patológico? ¿Cuándo va a ser patológico? Cuando en la postmiccional encontramos un residuo importante, es decir, una cantidad importante de orina. ¿Saben en qué pacientes vamos a pedir esta cistografía postmiccional? Seguramente en el paciente prostático. El paciente prostático, obviamente, sexo masculino, adulto mayor, digamos, tiene un ritmo miccional muy importante. Ya vamos a ver ahora en las imágenes. ¿Por qué razón es tan característica la micción o el ritmo miccional del paciente prostático? Porque al tener una patología prostática, eso casi que nos está hablando de una hipertrofia de la glándula prostática, un agrandamiento. La vejiga se va a ubicar inmediatamente por arriba de la próstata. La próstata está por debajo. Si crece esa próstata de tamaño, piensen ustedes, y ya vamos a verlo, va a elevar el piso de la vejiga. Y recuerden algo, en el piso de la vejiga, o desde el piso de la vejiga, tenemos la salida de la uretra. Al elevarse el piso, gravitacionalmente no se termina de vaciar esa vejiga. Entonces, ¿cuál es la característica de la micción del paciente prostático? Muchas ganas de orinar, va al baño, comienza a orinar, hace unos 2 o 3 chorros y no orina más, no puede orinar más. ¿Por qué? Porque al estar elevado el piso de la vejiga, no puede vaciar naturalmente la orina a través del conducto uretral. ¿Qué va a pasar? Al poco tiempo, esa vejiga que no se vació, se va a seguir llenando de orina y va a volver a tener deseos de orinar. Va a ir al baño y se va a repetir este mismo esquema que les dije. Va a ser una micción parcial, no puede orinar más, pero al cabo de un tiempo ya nuevamente tiene ganas de orinar.
prostático habitualmente tiene una micción que se suele denominar insatisfactoria. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver, en ese caso vamos a pedir un urograma excretor. Recuerden que siempre insistimos con el cómo pedir el estudio. Vamos a pedir un urograma excretor con cistografía postmiccional. Si no pedimos con cistografía postmiccional, una vez que vimos la vejiga llena de orina, terminó el estudio. Ahora, la cistografía también se puede hacer en forma retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Ahora les presento lo que podemos llegar a hacer. En medio de contraste, en lugar de ser descendente o excretor según la eliminación de la orina, vamos a administrarle en forma retrógrada o ascendente, colocándole al paciente una sonda vesical. Todo esto lo vamos a hacer bajo control radioscópico, porque lo que buscamos en esta cistografía retrógrada, también llamada cistouretro o uretrocisto retrógrada, va a ser la presencia o no de un reflujo vesical. Reflujo que va a ir de la vejiga, reflujo de orina por supuesto, desde la vejiga va a ascender la orina a través de los uréteres. Va a refluir la orina, lo cual es patológico. Orina que llegó a vejiga debe ser eliminada por vía uretral en el acto miccional. Si esa orina que quedó en vejiga o que está en vejiga comienza a ascender por ambos uréteres, puede llegar hasta los riñones. Y yo ayer les comenté, orina que ya permaneció en vejiga se la considera contaminada e infectante. Va a llegar a los riñones y va a producir infecciones renales a repetición, recurrentes, ascendentes también se llaman, y por supuesto, eso es muy deletérea para el paciente y lo perjudica. Cistografía postmiccional, que es intravenosa, averiguamos ese residuo, paciente prostático. Cistografía retrógrada o ascendente para averiguar si hay reflujo vésico-ureteral. El otro estudio que nos quedaría funcional, radiológico a este nivel, sería la uretrografía. Si yo digo uretrografía, estoy diciendo la imagen de la uretra. En este caso, fíjense, vamos a ver ejemplos también, lo vamos a realizar también de manera ascendente. Piensen ustedes, si yo quisiera visualizar una uretra contrastada en forma descendente, yo tendría que hacerle la radiografía al paciente durante la micción para ver cómo transcurre la orina contrastada por la uretra, lo cual es imposible. Entonces, en ese caso, y ahora lo vamos a ver, vamos a pasarle en medio de contraste iodado a través del meato uretral para contrastar toda la uretra. Un estudio que se realiza más frecuentemente en varones que en mujeres. ¿Y cuál suele ser la causa que motive el pedido de este estudio? Los traumas, que ya vamos a hablar enseguida cuando veamos el estudio. Este es un poco entonces el panorama en cuanto a la realización de estos estudios funcionales renales. Fundamentalmente hablamos de este urograma excretor. Fíjense que acá habíamos hablado de todas las indicaciones: disuria, hematuria, masas renales, la cistografía para evaluar residuo postmiccional cuando es descendente, para evaluar reflujo vésico-ureteral cuando es ascendente o retrógrada, la uretrografía, que es la visualización de la uretra contrastada en el caso más frecuente de los traumatismos o de las estenosis uretrales, pero así como hablábamos de indicaciones, tenemos que conocer también y muy bien cuáles son las contraindicaciones. Es decir, cuándo no podemos hacer el estudio. O si lo hacemos, lo vamos a tener que realizar con una serie de medidas preventivas y de cuidados y de estar alertas.
Primera contraindicación, o tomen las dos, son igual de importantes, la insuficiencia renal. Paciente con insuficiencia renal no se puede hacer un urograma excretor. ¿Por qué razón? Porque ahora cuando veamos la primera imagen y yo les comente cómo se hace el estudio, vamos a ver que si vamos a evaluar función renal en el paciente tiene que tener función renal conservada, que puede estar patológica, que puede estar disminuida, que puede estar enlentecida, pero tiene que tener algo de función renal. ¿Cómo sabemos eso? Controlando los valores o los niveles de urea y de creatinina en sangre. Tenemos que ver cómo está la uremia, cómo está la creatininemia. Porque al inyectar nosotros el medio de contraste iodado por vía endovenosa, ese medio de contraste que va a circular por el torrente sanguíneo va a llegar a los riñones, y en los riñones va a pasar las 3 fases funcionales renales. Primero va a ser concentrado por el riñón. Segundo, va a ser filtrado por el riñón. Tercero, va a ser eliminado por el riñón. Las mismas fases del proceso de producción de orina. Si el paciente es insuficiente renal, no funcionan sus riñones, obviamente no puedo hacerle el estudio. Va a haber un medio de contraste iodado, que ya vamos a ver enseguida, con características especiales, por decirlo de alguna manera, dando vuelta en el paciente sin poder eliminarse. La otra contraindicación importantísima, el paciente que tiene alergia al yodo, el paciente alérgico hipersensible al yodo. Lo habrán escuchado alguna vez. El yodo es un alergeno muy significativo. Fíjense que hay distintas conductas, distintas escuelas. Yo particularmente, cuando hablo de este tema, les digo lo siguiente. Yo me hago cargo de lo que digo. Yo, radiólogo, un paciente alérgico al yodo, no le hago el estudio. Directamente no hago urograma excretor. Sugiero otro estudio que no necesite medio de contraste iodado. Una ecografía renal, le puedo hacer una resonancia nuclear magnética que no utilizo medio iodado, se utiliza gadolinio, que es un contraste paramagnético que no desencadena reacciones adversas. Si el paciente es alérgico en general a otros elementos, pero por ahí no sabe si es alérgico al yodo porque nunca se sometió a un estudio como este, lo vamos a preparar con un tratamiento que algunos llaman, bien dicho, desensibilizante. No pongo ningún esquema porque cada lugar tiene su esquema. Lo que tenemos que saber es que se realiza 2 o 3 días previos al estudio con antihistamínicos, con corticoides de depósito, para competir con la captación del yodo para que no desarrolle respuestas hipersensibles. Esta alergia o esta hipersensibilidad, fíjense ustedes, puede ir desde algo muy leve, muy sin importancia, como puede ser un poco de calor, el paciente va a sentir como que tiene calor, prurito, picazón en algunas partes, donde suele picar generalmente, y esto es en muchísimos pacientes, aún en los no alérgicos al yodo, cuando se inyecta el contraste suele sentirse prurito en las bolsas, en el varón, en el escroto, en los labios vulvares en la mujer. Este prurito no le damos mayor importancia porque dura unos instantes y desaparece. Puede haber sensación de falta de aire, disnea, puede haber algún tipo de urticaria, de reacción dérmica, rashes, puede haber edema de glotis, puede haber una reacción idiosincrática al yodo muy significativa que en un caso cada muchísimos miles puede costarle la vida al paciente porque puede hacer un shock anafiláctico y se puede morir. Entonces, por un lado decimos, bueno, pero la frecuencia es prácticamente para no tenerla en cuenta. Depende, porque ese paciente o ese caso que puede ser positivo en miles de casos es una persona que se puede morir, es un paciente que se nos puede morir, y yo no quiero correr ese riesgo. Y mucho menos el paciente, obviamente, ¿no?
Entonces, pacientes alérgicos en general lo tratamos de desensibilizar. Por ejemplo, le preguntamos si es alérgico a los mariscos o al pescado de mar. Pescado de mar y los mariscos contienen sales marinas que tienen yodo. Si es alérgico a bronceadores, a cremas bronceadoras que suelen contener yodo. Si es alérgico a una fruta que es el mango es una fruta que tiene un alto contenido de yodo. Bueno, son parámetros como para darnos cuenta. O directamente ese paciente que nos dice que tiene alergias de contacto cuando se pone algún tipo de ropa, a la lana por ahí, o alguna comida en general, a cosméticos, en fin. Todo eso a nosotros nos tiene que hacer pensar, ojo, este me puede desencadenar una reacción alérgica al yodo. De igual manera, antes de inyectar el yodo en forma endovenosa, nosotros es como que tratamos a todos los pacientes como alérgicos y se le hace por vía endovenosa, en la misma vía en la que vamos a inyectar el yodo, le hacemos un corticoide de acción rápida, de efecto rápido. ¿Para qué? Para evitar que ese yodo que vamos a inyectar después pueda desencadenar reacciones adversas. Pero les aclaro, nunca estamos exentos de que inesperadamente el paciente pueda desencadenar alguna reacción alérgica. Que les aclaro, toda reacción alérgica que puede desencadenar el paciente, si lo hace, es inmediata. No vamos a encontrar reacciones alérgicas a las 6 horas, a las 12 horas, al día siguiente o a los 2 días. ¿Por qué? Porque este yodo que nosotros inyectamos va a ir por circulación, llegar a los riñones, se va a concentrar, dijimos, se va a filtrar, se va a eliminar, el paciente va a orinar y elimina el yodo. No queda medio de contraste yodado remanente circulando en el paciente. ¿De acuerdo? Fíjense este esquema. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? una pregunta. ¿Los corticoides solo a los pacientes alérgicos o a todos los que se hagan el estudio? A todos. Ah, okay. Yo particularmente siempre le hice a todos los pacientes. Pero les aclaro, hay distintas escuelas. Hay otros que lo van a hacer solamente al paciente que tenga alguna sospecha alérgica. Yo me quiero cubrir y lo quiero cubrir fundamentalmente al paciente. Entonces, cuando le coloco la vía al paciente, antes de inyectar el yodo ya tengo preparado 2 mililitros de cualquier corticoide de acción rápida, Celestón, Necrono 12, Corteroid, lo que fuera, y le inyecto. E inmediatamente después el medio de contraste. Que ahora les voy a comentar cuál es la técnica, para saber cuál es la secuencia que vamos a hacer. Como todo estudio radiológico, ¿se acuerdan cuando hablábamos de seriada gastroduodenal, de colon por enema, de tránsito intestinal, etcétera? Una de las dos características, mejor dicho, que tenía cualquier estudio radiológico, acá se cumplen también. Esas dos características o condiciones eran: el paciente seguramente debería realizar alguna preparación previa al estudio. Segunda condición, íbamos a utilizar un medio de contraste. En este caso, ¿cuál es la preparación del paciente? Primero, cuando vaya a pedir el turno, se le pregunta sobre posibles antecedentes alérgicos al yodo o alérgicos en general, si fue sometido anteriormente a este estudio o algún otro estudio, alguna otra práctica que requirió inyección de yodo, alguna arteriografía, algún estudio vascular, etcétera, lo que fuera, y le vamos a pedir que haga una dieta liviana 2 o 3 días antes del estudio. Y ustedes me dirán qué tiene que ver lo que el paciente coma con el aparato urinario. Por una cuestión anatómica, topográfica. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros nos ubicamos anatómicamente dentro del abdomen del paciente, fíjense que acá en este esquema, por supuesto, tengo el riñón derecho, tengo el riñón izquierdo, pero por acá adelante, porque estos órganos son retroperitoneales, por acá adelante yo voy a tener el marco colónico, colon ascendente, colon transverso, colon descendente,
y yo necesito que ese marco colónico, ese colon, no esté cargado de materia fecal, porque la materia fecal me va a entorpecer visualmente hablando la imagen de los riñones. Entonces, por un lado, una dieta liviana, mucho líquido, no alimentos que dejen residuos para que no queden acumulados en el colon, y le voy a pedir que utilice, y le vamos a indicar cómo hacerlo, algún laxante para evacuar el intestino. Es decir, para esa materia fecal que puede llegar a haber en colon, sea eliminada. Le hacemos una preparación prácticamente igual, si ustedes recuerdan, y si no, vayan y recuérdenlo, a la que hacíamos cuando pedíamos un colon por enema. Limpieza intestinal. Eso es lo que llamamos limpieza intestinal. Enemas y dieta, porque de nada sirve si le hago, perdón, me corrijo, enemas no, laxantes. Laxantes y dieta. Si le hacemos laxantes, pero el paciente sigue comiendo normalmente, va a seguir produciendo materia fecal. Entonces hagamos las dos cosas, laxantes pero también dieta, ¿de acuerdo? ¿Se pueden hacer enemas o no? Eso fue lo que les quise decir recién. Dentro de lo posible, y si el paciente tiene un ritmo evacuatorio intestinal normal, no es necesario someterlo a enemas. Si es un paciente constipado, sí. Ayudamos con enemas de limpieza, enemas evacuantes para eliminar la materia fecal. Y el día que nosotros le demos el turno para hacerse el estudio, le pedimos que vaya en ayunas al paciente. Otra vez la pregunta, ¿qué tiene que ver que esté en ayunas o no? Aparato digestivo, con esto que vamos a ver que es aparato urinario. Es para evitar una reacción adversa al yodo. Muchas veces el yodo produce un estado de náuseas en el paciente. Si el paciente está en ayunas, va a tener náuseas, pero no va a vomitar porque no tiene nada en el estómago para vomitar. Si el paciente no estuviera en ayunas, va a tener náuseas y va a querer vomitar. Y va a tener que vomitar si tiene ganas. Pero el paciente, ahora les comento, ya va a estar con su vía endovenosa colocada. Y eso suele hacer que la vía, en el momento del vómito, del esfuerzo, de la incorporación, salga de la vena y podemos tener episodios desagradables. Porque el medio de contraste iodado es un irritante del endotelio. Entonces, con todas estas condiciones, paciente con la dieta, con los laxantes, llega ese día, está en ayunas, vamos a comenzar el estudio. Obviamente, si tenía alguna referencia alérgica, pero no al yodo, 2 o 3 días antes lo vamos a desensibilizar con corticoides de depósito, antihistamínicos. No voy a entrar en esquemas específicos porque excede a lo que ustedes necesitan conocer, ya es algo mucho más específico, pero tienen que saber que sí se va a hacer. Lo acostamos al paciente, preparamos todo nuestro material y la primer toma que vamos a hacer, recuérdenlo, del urograma excretor, la primer toma va a ser una radiografía directa de abdomen o simple de abdomen. ¿Para qué esta directa de abdomen? Antes de inyectar el contraste. Por ahí van a encontrar, o hay gente que dice, con esta radiografía directa de abdomen vemos si el paciente está limpio, si no hay materia fecal. Sí, de paso vamos a ver eso también, pero yo no lo voy a irradiar al paciente haciéndole una directa de abdomen para ver si tiene caca o no. Me parece algo que no es lógico. Esta directa de abdomen se hace para detectar si hubiera alguna imagen litiásica cálcica. ¿De acuerdo? Que si yo no le hago la directa y comienzo a radiografiarlo después de inyectar el contraste, esta litiasis se me puede confundir visualmente hablando por la densidad que tiene con el medio de contraste que va a ir apareciendo en las radiografías. Entonces, no sé si el paciente tiene o no tiene una litiasis, cálcica por lo menos. Entonces, primero la directa. Una vez que se hizo la directa, continuamos con la técnica del urograma excretor. Ojo, si en la directa me aparece una litiasis,
Esto no es contraindicación para seguir el estudio, ¿eh? Es nada más que para saber que el paciente tiene una litiasis, ¿de acuerdo? Le hicimos la directa, buscamos una buena vena, generalmente del pliegue del codo, la basílica o la cefálica, la que mejor aparezca. Colocamos un butterfly, o bueno, si no tenemos un butterfly, una aguja, etc. El butterfly siempre, la mariposita, digamos, siempre es más manejable, es menos traumática para el paciente, es una aguja cortita, prácticamente atraumática, que ustedes van a conocer, viene de distintos tamaños, distintas medidas, dependiendo del tipo de vena en la que vamos a inyectar, dependiendo de la edad del paciente. Si le tenemos que hacer el estudio a un chiquito, a un bebé, a un paciente pediátrico, vamos a utilizar un butterfly más finito, más chiquito, que lesione menos la vena. Y recuerden que contrariamente a los que se piensa, en la medida que aumenta la numeración, hablamos de butterfly más chiquitos, de agujas más finas. Habitualmente un paciente adulto con una buena vena, entre un butterfly 21 o 19 andamos bien. El 19, número más bajo, es más grande el butterfly, la aguja. El 21 un poquito más chico. A partir del 23, del 25 son los que utilizamos en pediatría. Colocamos, aspiramos un poquito con la jeringa para comprobar que estemos realmente en vena, que venga sangre. Eso también se llama purgar el butterfly, es decir, la sondita, para que no quede aire. Y lo primero, inyectamos ese corticoide de acción rápida que les dije, 2 mililitros. Todos en general los corticoides de acción rápida vienen en ampollitas de 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos. Perfecto, inyectamos los 2 centímetros cúbicos. Inmediatamente después, en el mismo butterfly, en la misma vía, sacamos la jeringa donde estaba el corticoide y colocamos la jeringa donde vamos a tener el medio de contraste iodado, líquido por supuesto, hidrosoluble, porque va a solubilizarse en la sangre del paciente. ¿Cuánto? ¿Cuál es la dosis? Recuérdenlo, porque por eso suelen preguntar. 1 centímetro cúbico, que es lo mismo que decir 1 mililitro por kilo de peso, no excediendo los 50 mililitros. ¿De acuerdo? Es decir, un paciente que pese 30 kilos, se le harán 30 mililitros de yodo. El que tenga 45, se le harán 45 mililitros de yodo. El que tiene 50, el que pesa 50 kilos, 50 mililitros. Pero de ahí en más, pese 60, 80 o 100 kilos, no pasamos de los 50 mililitros de medio de contraste iodado. Porque esa es la capacidad máxima que tienen nuestros riñones de concentrar, filtrar y eliminar el yodo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo pasamos? Doctor. ¿Sí? Disculpe, ¿puede volver a repetir los mililitros que se le pasan de yodo? Sí, cómo no. 1 mililitro o 1 centímetro cúbico por kilo de peso, sin pasar los 50 mililitros. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Hasta 50 mililitros. De manera continua, sostenida, ni muy rápido, ni muy lento. ¿Por qué les digo esto? Ustedes me dirán, ¿a qué velocidad? Y bueno, no les puedo decir a qué velocidad. Se hace una inyección continua que si la hacemos muy rápido, muy rápida, el yodo puede lesionar un poquito el endotelio vascular y puede producir flebitis. Evitemos esos efectos. Si lo pasamos muy lento, se nos prolonga el estudio, los tiempos de concentración, de filtración, etc. Terminamos de inyectar el medio de contraste y a los 5 minutos de haber inyectado, a los 5 minutos, hacemos la primera radiografía post-contraste. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que hasta acá tenemos la directa de abdomen. Si digo directa fue antes de inyectar el contraste. Después inyectamos el contraste. A los 5 minutos, la primer toma. A los 15 minutos de haber inyectado el contraste,
la segunda radiografía post-contraste, pero que va a ser la tercera de la serie, y a los 30 minutos de haber inyectado el contraste, hacemos la última. 4 tomas. Directa de abdomen, inyectamos a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos. Ojo, por favor, recuerden algo. Estos tiempos los vamos a mantener, los vamos a cumplir, si los tiempos de filtración renal de nuestro paciente son normales y están conservados. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque en la medida que vamos haciendo estas tomas, vamos viendo las imágenes y vamos viendo cómo va apareciendo el medio de contraste, que ya lo comenzamos a ver enseguida acá. La función renal puede estar demorada, puede estar retardada, retrasada. Entonces, en lugar de a los 30 minutos terminar el estudio puede durar 45 minutos, puede durar 1 hora, puede durar 3 horas, dependiendo del estado funcional renal del paciente. ¿Estamos hasta acá? Si ustedes pidieron urograma excretor solamente con esta de los 30 minutos, damos por finalizado el estudio. Ahora, si ustedes pidieron un urograma excretor con cistografía postmiccional, en ese paciente prostático, en ese paciente que tiene alguna disfunción vesical o vesicoprostática, después de los 30 minutos, donde vamos a ver la vejiga, así como ustedes tienen acá, y ya la vamos a ver, la vejiga llena de orina, le van a pedir al paciente que vaya al baño, que haga pis, orine, y después le hacen la última, en ese caso, que va a ser la cistografía postmiccional, es decir, después de haber orinado. Y ahí sí terminó el estudio. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a ver? Esto es un esquema, lo analizamos e inmediatamente después vemos la imagen real. Me parece oportuno presentarles el esquema primero para después interpretar mejor la imagen. Bueno, columna vertebral del paciente, arcos costales, cintura pelviana, riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Habitualmente el riñón derecho lo vamos a encontrar, decíamos ayer, un poquito más bajo que el riñón izquierdo, por la ubicación suprarrenal del hígado por arriba, en condiciones normales. No hablamos, después vamos a ver ejemplos, de una tosis renal, por ejemplo. ¿A qué me refiero cuando digo tosis en general? Tosis es el descenso o la caída, si ustedes quieren, de un órgano hacia abajo de su lugar anatómico normal. Pero ojo, originalmente ese órgano estuvo en su lugar y después por X motivo descendió. Hablamos de tosis renal, hablamos de tosis gástrica, en fin, dependiendo de qué órgano afecte. ¿Por qué les digo la tosis? A mí me habla de un órgano que estuvo en su lugar y después por algún motivo descendió. Porque podemos tener órganos, riñones en este caso, ectópicos o mal ubicados, que siempre estuvieron fuera de su lugar, más abajo, por ejemplo. Esas son ectopías renales, eso es otra historia. Vamos a ver, sobre todo en esa primera, ¿se acuerdan que les dije primera después de la inyección, segunda en la serie, a los 5 minutos de haber inyectado? Vamos a ver la silueta renal. Eso nosotros lo solemos denominar nefrograma o fase nefrográfica. Es ver cuando el riñón está en su primera función, en la primera parte de su función, en la concentración y también en la filtración. Esa concentración y esa filtración se va a producir en toda la zona de la corteza renal. Van a pasar a la fase de eliminación o de excreción cuando esa orina recién filtrada comienza a meterse en los sistemas caliciales renales. Generalmente un sistema superior
un sistema medio y un sistema inferior. 3 sistemas caliciales o también llamados cálices mayores. Y cada uno de estos cálices mayores van a tener varios cálices menores. Y ya les pido algo. Fíjense la forma de los cálices, que acá están en un esquema, pero lo vamos a ver en forma real también. Fíjense que todos los cálices tienen forma de cáliz, justamente. ¿Qué quiere decir que es un cáliz? Piensen en el cáliz de la última cena, en el cáliz, emblema de la religión. Un cáliz es una copa. Y la copa tiene una concavidad superior. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta es la forma normal de los cálices, cóncavos. Quiere decir que ese riñón está funcionando normalmente. Cuando dejamos de verlos cóncavos, como cálices, como copas, y los empezamos a ver convexos, eso es patológico. Eso me va a hablar a mí de compromiso de la función renal. ¿De acuerdo? Signo de normalidad, los 2 riñones deben comenzar y finalizar la función juntos. Comenzar y finalizar controlándolos, como en este caso con el medio de contraste, lógicamente. Debemos ver los 2 riñones que a la vez comienzan a concentrar, a filtrar y a eliminar, y los 2 riñones terminan de eliminar a la vez, en forma simétrica, simultánea, bilateral. Discúlpenme, pero estoy muy difónico. ¿Cuándo es patológico? Cuando me comienza a aparecer un riñón con su fase de concentración, de filtración, de eliminación, y en forma asincrónica, un poco más retrasado, comienza a aparecer el otro. ¿Cuál de los 2 es el patológico? El que comenzó después. ¿De acuerdo? Ningún riñón, jamás patológicamente se adelanta a su tiempo funcional, se acelera. No. Lo patológico es lo contrario, que se demore, que se retrase, que se retarde. ¿De acuerdo? Otra característica que vamos a investigar, dijimos la simultaneidad en los 2 riñones, es el tamaño renal, que no estén deformados, que no estén ni aumentados ni estén atróficos. Tamaño normal del riñón, ayer lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? 12 centímetros de largo por 6 de ancho por 3 de espesor. Algo más fácil, pensemos en más o menos, fíjense, 3 cuerpos vertebrales, un poquito más, el tamaño renal normal. Si yo veo que este riñón, por ejemplo, me llega hasta acá al polo inferior, fíjense que ya no van a ser 3 cuerpos, serán 4 vértebras o más. Eso es patológico. Cuando nosotros seguimos nuestra toma de imágenes, ¿se acuerdan que les dije otra a los 15 minutos? Vamos a ver que el medio de contraste ya pasó a los sistemas caliciales mayores, a esta estructura que está acá, que es una estructura bastante amplia, que es la pelvis renal, la pelvis del riñón izquierdo, la pelvis del riñón derecho, y vamos a comenzar a ver el medio de contraste que va descendiendo a través de ambos uréteres. Esos órganos, sí, habíamos dicho ayer también, son muy finitos, son filiformes, tienen forma de hilo. En la última toma, la de los 30 minutos después de inyectar el contraste, ya vamos a ver esto que está acá. Una vejiga de represión. ¿Qué quiere decir vejiga de represión? Que es una vejiga que está repleta de orina, que está llena de orina. Ahí terminó el estudio. Si lo pedimos, urograma excretor. Si pedimos concistografía postmiccional, vuelvo a repetirles, este paciente que tiene su vejiga llena de orina y que seguramente ya tendrá deseos de miccionar, le pedimos que vaya al baño, orina y después le hacemos la postmiccional.
Fíjense que los riñones van a tener sus polos superiores más cercanos entre sí que sus polos inferiores. Y van a aparecer, fíjense que acá hay una línea negra y acá hay otra línea negra, van a estar muchas veces como apoyados sobre esas dos líneas. Estas líneas corresponden al borde de los músculos psoas ilíacos. Es un poco el elemento donde los riñones se van a apoyar. Este esquema que está acá lo pasamos a una imagen real, si les parece, acá la tienen. Esta es la imagen de un urograma excretor normal en una paciente de sexo femenino. Y ya vamos a hablar porque después les digo una paciente y no un paciente. Y no voy a ningún tema de identidad de género ni nada por el estilo. Esto es medicina, esto es imagen médica. Riñón derecho, riñón izquierdo. Fíjense cómo se ve el contorno renal contrastado, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que ayer decíamos que los riñones tienen esa pequeña capa de tejido adiposo, la grasa perirrenal de Gerota? Bueno, fíjense, sistemas caliciales, pelvis menor, pelvis renal. Sistemas caliciales, pelvis renal. Y acá les quiero comentar algo. No van a encontrar, jamás, no vamos a encontrar nunca dos pacientes, dos personas que tengamos los mismos sistemas pielocaliciales renales, el mismo diseño pielocalicial renal. Los seres humanos tenemos, todos los seres humanos, sistemas pielocaliciales particulares, distintos en todos los seres humanos. Ni aun las personas ligadas por lazos de consanguineidad, padres e hijos o hermanos entre sí, tienen los mismos sistemas pielocaliciales. Fíjense que cuando hace más de 100 años se intentaron buscar estructuras anatómicas que sean diferentes en todas las personas, para seguir algún sistema catastral de individualización, por supuesto que antes de los códigos genéticos, de los mapas genéticos, todavía no existía eso, se llegó a la conclusión de que 3 eran las estructuras anatómicas diferentes en todos los seres humanos. Más allá, les dije, de lazos de consanguineidad, de sexo o de lo que fuera. Los sistemas pielocaliciales eran distintos en todos los seres humanos. Los senos paranasales, que ya los vamos a estudiar en la parte osteoarticular más adelante, y las huellas dactilares, las huellas digitales. Por su practicidad de sistema catastral de individualizar a los seres humanos, se utilizó el sistema de la dactiloscopía, es decir, el estudio de las huellas dactilares o digitales. Esto fue propuesto y fue un sistema inventado por un argentino que fue el profesor Juan Bucetich, un docente de la Universidad de La Plata en nuestro país, y fue adoptado a nivel mundial por la facilidad y la practicidad. Volvemos a lo nuestro. Sistemas caliciales, pelvis, y fíjense, uréter derecho desemboca en la vejiga, uréter izquierdo baja, desemboca también en la vejiga. Generalmente uno a cada lado, pero no siempre tienen la misma ubicación en su desembocadura. Fíjense este caso, por ejemplo. Órganos finitos, que para hablar de normalidad en el peristaltismo ureteral, debemos verlos como los vemos acá. Parcialmente, fíjense, vemos un trayecto ureteral, dejamos de ver, otro trayecto ureteral, dejamos de ver, otro trayecto ureteral. Y lo mismo acá, un trayecto ureteral, una interrupción, otro trayecto ureteral, otra interrupción, otro trayecto ureteral. ¿Por qué? Y porque yo les comenté ayer, si ustedes recuerdan, nuestros uréteres tienen movimiento
movimientos peristálticos, tiene peristaltismo. Es la manera de llevar la orina desde el riñón arriba a la vejiga abajo. Y acá, en este punto donde desembocan en la vejiga, hay valvulitas, no son esfínteres. Porque si fuera un esfínter lo podríamos controlar a voluntad, como nuestro esfínter rectal, por ejemplo. Nuestro esfínter uretral, cuando evacuamos la orina. En este caso son valvulitas que hacen que la orina que viene del uréter caiga a la vejiga, pero que si funciona esa valvulita, no pueda refluir y volver otra vez a meterse en el uréter. Esta incompetencia de estas valvulitas uretero-vesicales son las que suelen determinar el reflujo vesicoureteral. Y la orina se mete otra vez en el uréter y pueden ir ascendiendo, contaminan los riñones. Y esto que vemos acá es la vejiga urinaria. Fíjense, un órgano grande, importante, en este caso casi ya en estadio de represión, aunque estos riñones, fíjense como todavía siguen filtrando y eliminando orina, ambos uréteres siguen llevando orina a la vejiga, y seguramente esta vejiga seguirá cargándose hasta que esté repleta de orina para terminar el estudio. Yo les dije, cuando les mostré esta imagen, que corresponde a una paciente de sexo femenino. ¿Por qué? Tenemos signos indirectos, no son categóricos, pero nos pueden hacer pensar en si es una mujer o un hombre. Para empezar, fíjense el aspecto, el diseño de la pelvis menor o estrecho interno pelviano, que lo vamos a ver después en osteoarticular también, o también en la mujer llamado canal del parto. Esta pelvis menor, este orificio orificio interno de la pelvis, en la mujer es grande, es más amplio. El varón tiene esta pelvis menor más cerrada, más estrecha, por una razón sencillísima, clara. La mujer anatómicamente está preparada para el parto, por vía baja, por vía vaginal. El varón anatómicamente no está preparado o programado, si ustedes quieren, para un parto. La pelvis menor del varón es más estrecha. Habitualmente la mujer tiene una cintura pelviana en relación a la contextura más amplia que la del varón. El varón tiene una pelvis más estrecha por esta razón. Cuando veamos osteoarticular vamos a hablar bastante de esto. La relación entre las articulaciones de las caderas en la mujer o en el varón en relación a las articulaciones de las rodillas. Bueno, no nos vamos a meter a eso ahora porque nos vamos de tema. Uno, entonces, el aspecto de la pelvis. Y otro, fíjense el aspecto de la vejiga, el cistograma. Como tiene un borde superior que está un tanto deprimido, como que hay algo ahí arriba que está descendiendo un poquito el techo de la vejiga. ¿Qué puede ser, si esto es una mujer, qué puede ser algo que acá arriba se ubique sobre la vejiga y descienda un poco el techo de la vejiga? ¿Qué órgano propio de la mujer? El útero. El útero. Por supuesto. El útero, la posición anatómica del útero es supravesical en la mujer. ¿Qué órgano va a tener el varón propio de su sexo que va a estar en relación a la vejiga? Hoy lo dijimos, la próstata. Pero la próstata, los varones la tenemos por debajo de la vejiga. Es un órgano infravesical. Entonces, cuando la próstata se complica, se afecta, se hipertrofia, lo que va a hacer es levantar el piso de la vejiga. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver en esa cistografía postmiccional que tenemos unos buenos ejemplos acá ahora para verlos. Este estudio corresponde a una mujer generalmente o muy probablemente multípara. ¿Quién es la mujer multípara? La que ha tenido varios embarazos. En una mujer multípara que ha tenido 3, 4, 8 embarazos,
el útero nunca vuelve al tamaño original de antes de comenzar a gestar. Siempre queda, por decirlo, un poquito más grande. Y esto hace impronta sobre la vejiga. Entonces fíjense cómo desciende un poco el techo de la vejiga. Fíjense que eso en la mujer multípara o que tiene algunas complicaciones, tiene también complicaciones o signos en el ritmo de evacuación vesical en esa mujer. Puede haber incontinencia, pueden haber prolapsos, en fin, eso ya lo vamos a ver después en ginecología también. Entonces, esto hasta acá es un urograma excretor normal, que pertenecería a una mujer. Yo no tengo el nombre, no sé, pero tiene todo para pensar en que corresponde a una mujer. ¿De acuerdo hasta acá? Fíjense, podemos encontrar otras variantes que ya no van a ser, digamos, dentro de lo estrictamente normal, por así decir. Fíjense este esquema que les muestro, vamos a hacer como el caso anterior y después les muestro la imagen, que solemos encontrarnos. A veces sintomáticos, pero otras veces pasan asintomáticos. Lo que llamamos, acá está, duplicación pieloureteral, en este caso bilateral. También lo van a encontrar como doble sistema pieloureteral. ¿De acuerdo? Fíjense en este esquema. Ambos riñones y tienen como dos sistemas pielocaliciales. ¿De acuerdo? Fíjense, un sistema superior, un sistema inferior, cada uno con su pelvis renal, en este caso. Comienza el uréter de este sistema superior, el uréter de este sistema inferior, pero fíjense que en este lado derecho, en este punto se fusionan, se unen los dos uréteres y continúan como un solo uréter desembocando en un solo punto en la vejiga. Pero fíjense cómo lo graficamos del otro lado. Hasta acá todo igual, los dos uréteres, pero estos dos uréteres no se encuentran. Continúan independientes y desembocan separadamente en la vejiga. Esto suele traer alteraciones. Estos suelen ser los sintomáticos. ¿Por qué razón? Porque solamente uno de estos dos uréteres suele tener válvula urétero-vesical, que es la que va a regular que la orina vaya a la vejiga, pero que no suba, que no refluya. Generalmente, el que no tiene válvula es el superior. ¿Cuál será la complicación? Paciente con todo un cuadro clínico de reflujo vésico-ureteral, de infecciones renales recurrentes, y las infecciones renales recurrentes ascendentes, como en este caso, comprometen la función renal y pueden llegar a producir distintos grados de insuficiencia renal. Y recuerden algo, función renal que se compromete es muy difícil recuperarla. Entonces, ahí tenemos que llegar nosotros antes que se instale ese proceso. ¿Lo vemos a esto en una radiografía, en un estudio real? Acá lo tienen. Fíjense, riñón derecho con dos sistemas, y yo les pregunto algo. ¿Qué me pueden decir del tamaño de este riñón? No lo medimos, no importa, comparen con las vértebras. Acá está el polo inferior, venimos acá, 1, 2, 3, 4 vértebras. Este riñón está agrandado. Riñón agrandado es riñón que está esforzado para trabajar. Está dilatado, está demorado, está patológico. Llegamos a ver los trayectos ureterales, no los vemos en su totalidad por el propio peristaltismo que hoy decíamos, pero fíjense que sí los vemos aparentemente como en una sola desembocadura. Esto se suele denominar doble sistema incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque los uréteres no siguen separados, se confluyen en uno. Fíjense el de este otro lado. También miren el tamaño del riñón. Pero yo les digo, miremos los otros signos que nos aparecen. El aspecto, la arquitectura de estos sistemas pielocaliciales es igual a esta. Fíjense el tamaño, fíjense el diámetro
de este uréter, fíjense el aspecto de los cálices, de las copas, que dejaron de verse cóncavas. Acá llegamos a ver la unión de los dos uréteres. También es un sistema incompleto. Pero fíjense esto que está acá. Fíjense el tamaño, el calibre de este uréter. Obviamente que eso es patológico. Ese es un uréter que está funcionando muy lentamente, muy comprometido. El peristaltismo está disminuido. Y si el peristaltismo está disminuido, valga la comparación, la orina baila ahí adentro, sube y baja. ¿Estamos? Entonces, va a llegar a la vejiga, sí, pero lo más probable es que suba otra vez, que refluya. Reflujo vésico-ureteral. Una vejiga que se está llenando en vías de represión, yo les diría que también pertenecería a una mujer. Una pelvis menor amplia, otra vez esa ligera compresión extrínseca superior, dada seguramente por la presencia uterina, esa compresión extrínseca, con un cierto grado, si nosotros vamos evaluando y sumando un signo y otro, y otro, y otro, con un cierto grado de compromiso renal. Este paciente hay que tratarlo y hay que controlarlo. Cómo va avanzando todo esto. Y una imagen que quiero que la vean para que no se confundan con cualquier otra cosa. Miren el cistograma, por favor. El cistograma lo vamos a ver, voy un minuto al anterior donde veíamos esto, fíjense, lo vamos a ver muy radiodenso, muy radiopaco, porque tenemos orina mezclada con medio de contraste iodado, y el medio de contraste iodado es muy radiodenso, muy radiopaco, muy blanco. Pero fíjense que en este caso que veíamos recién, también veíamos la densidad propia del medio de contraste iodado. Pero acá yo veo una imagen radiolúcida, ¿o no? Una imagen radiotransparente. Si yo digo una imagen de esta densidad, ¿en qué pienso? ¿Qué me da a mí una imagen radiolúcida? ¿Qué me da una imagen radiotransparente? El aire. ¿Esto saben a qué corresponde? A la superposición de la ampolla rectal. La ampolla rectal, en condiciones normales, puede tener aire, gas, mejor dicho, porque proviene del proceso digestivo, o materia fecal. Si nosotros le damos profundidad o volumen a esto que estamos viendo acá, fíjense que voy a tener la sínfisis pubiana, que la veo acá. Inmediatamente por detrás de la sínfisis pubiana la vejiga, que es bien anterior, cuando el médico va a hacer una talla vesical, es decir, va a entrar directamente a la vejiga por la causa que fuera, entra desde adelante, inmediatamente por arriba de la sínfisis pubiana, por arriba de la grasa pubiana, en la zona del monte de Venus. Pero si nosotros vamos un poco más atrás de la vejiga, vamos a tener la ampolla rectal, varones y mujeres. Entonces, esta imagen no es aire en la vejiga, por favor, no se confundan, no puede entrar aire en la vejiga. Esto corresponde a la superposición de la ampolla rectal a este nivel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, si está todo bien hasta ahora, si les parece, hacemos nuestro recreo unos minutos y nos volvemos a encontrar. Si hay alguna pregunta, por favor, ¿sí? Sí, te escucho, Bruno. No, que podríamos hacer recreo ya si querían. Ah, sí, eso es lo que les estaba diciendo. Yo también necesito un recreo, no doy más. Hacemos unos minutos, paramos unos minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito algunas imágenes, como les comentaba, de algunas alteraciones que las vamos a detectar perfectamente. ¿Sí? Una pregunta. En sí, esos casos en los que los riñones tienen dobles uréteres, ¿la sintomatología aparece recién de grandes o es un hallazgo accidental? Depende de la magnitud del problema, depende de la gravedad y de cuánto tiempo vienen llevándolo y del compromiso en la función renal. No hay un tiempo, digamos, que podamos decir esto o hasta acá o lo que fuera. Son alteraciones congénitas, que
que el paciente las puede arrastrar por ahí durante toda la vida y como no son muy significativas, totalmente compatibles con una vida normal. Ahora, el tema es que pueden ir comprometiéndose más o pueden ir acentuándose y ahí sí va a traer otros compromisos. Fíjense en este otro caso, hablamos de una tosis renal. La tosis renal, ¿se acuerdan que dijimos que es la caída o el descenso de un riñón que originariamente estuvo en su lugar? Por algún motivo descendió. Fíjense que acá nos habla de un paciente con una tosis renal derecha y lo detectamos en esta radiografía del urograma excretor. Les aclaro algo, fíjense que por ahí ven como si fuera un relojito, no lo vemos en su totalidad porque la imagen está recortada. Cuando nosotros tenemos estos relojitos, los pueden llegar a ver en las imágenes de los urogramas, porque se ponen las agujas del reloj, indicando el tiempo en que se tomó esta radiografía después de inyectado, para que el médico sepa si está dentro de los tiempos normales, ¿se acuerdan que dijimos 5, 15, 30 minutos? O si por ahí está demorado. O en algunas otras situaciones pueden escribirse el número. Por acá había una que, acá fíjense, me olvidé de mencionarlos en el caso anterior. Acá dice 25 minutos, ¿verdad? Está escrito en la película, digamos. Quiere decir que esta radiografía se toma a los 25 minutos. Digamos que los tiempos no están tan comprometidos, porque esto puede estar muchísimo más demorado. Volvemos al caso que habíamos comenzado a ver. Fíjense que los sistemas caliciales, o el riñón en realidad, lo estoy viendo acá. Y fíjense que es una altura muy baja. Acá veo parte de la desembocadura del riñón en la vejiga. Pero fíjense que el riñón izquierdo prácticamente no lo vemos. ¿De acuerdo? Acá se ve algo de un resto del uréter que está llevando orina. Acá, fíjense, acá tenemos uréter, pero no vemos el riñón de este lado, prácticamente. ¿Es patológico? No, este es normal. Este es el que está demorado. ¿Se acuerdan que decíamos que lo patológico no es que un riñón comience antes, que se adelante, que se acelere? No, lo patológico es que un riñón se demore, se retrase. Fíjense que en este paciente nos está cumpliendo eso de la sincronía y de la simultaneidad. ¿De acuerdo? Este está demorado. Y fíjense la altura, es un riñón totalmente tosado. Hay distintos grados de tosis renales que ustedes los pueden ver. Se considera que una tosis leve es cuando el polo inferior del riñón está tocando, visualmente hablando, la cresta ilíaca. Cuando vemos que el riñón superó hacia abajo parcialmente esta cresta ilíaca, que sería este caso, fíjense, hablamos de una tosis renal moderada o de grado 2. Y cuando vemos que el riñón está totalmente por debajo de la cresta ilíaca, es una tosis renal severa, grado 3, o también se llaman riñón intrapélvicos. ¿Cómo sabemos que esto es una tosis? Porque vamos a tener que investigar el uréter. Y fíjense que en este caso va a tener un uréter muy sinuoso, porque el uréter tiene la longitud de cualquier otro riñón y uréter normal. Lo que pasa es que al caer el riñón, el uréter es como que se va comprimiendo o se va volviendo más irregular. Eso nos va a diferenciar cuando hablemos de una ectopía renal. La ectopía renal es ese riñón que siempre estuvo fuera de su lugar. ¿Dónde fuera de su lugar? Abajo. Recuerden cómo se van desarrollando embriológicamente los riñones. Y los riñones van subiendo, van de abajo hacia arriba hasta que llegan a su lugar definitivo. Una ectopía es un riñón que por alguna circunstancia quedó en esa migración en un momento determinado de su camino. ¿Cuál es la diferencia? El riñón ectópico tiene un uréter más corto, ¿de acuerdo? Porque es un riñón que nunca llegó a ocupar su lugar arriba en la fosa renal. Eso nos sirve como para diferenciar una ectopía de una tosis. La ectopía es congénita. La tosis es adquirida. Una causa:
frecuente de tosis renal que solemos ver es en los pacientes que han tenido un adelgazamiento de muchos kilos y muy bruscamente. Esos pacientes que hacen por ahí regímenes para adelgazar mágicos, esos bajen 10 kilos en 30 horas, una cosa por el estilo. Bueno, esos pacientes tienen como consecuencia, suelen tener, no todos, tosis renales. Es como que el riñón perdió sustentación en su lugar con ese adelgazamiento tan marcado y tan brusco, tan rápido, caen. ¿Cuál es el problema? Miren el aspecto de los cálices renales. Fíjense la forma de los cálices. Ya no son cóncavos, son convexos. Eso a mí me está hablando de una demora y de una afectación de la función renal. Y por qué no de algún grado de insuficiencia renal. Estos riñones con estos cálices así convexos son los que se suelen llamar también cálices en clavas. Ya no tienen forma de copas de cáliz, tienen forma de clavas. ¿Ustedes saben lo que son las clavas? Los malabaristas que tiran esas, que parecen como si fueran botellas brillosas, esas son las clavas, porque tienen esa forma, fíjense, como de esas botellas invertidas, digamos. ¿Qué se le suele hacer cuando sospechamos una tosis renal? Le hacemos una radiografía como esta que está acá. Este es otro paciente, no es el mismo que el anterior. Una radiografía en bipedestación. Si yo al paciente lo pongo de pie, favorezco la tosis, el riñón desciende más. Fíjense que en este caso podríamos hablar de una tosis bilateral en distintos grados, porque este riñón izquierdo no está en su lugar, está más bajo. Pero fíjense que llegaríamos a hablar de un grado 1, porque el polo inferior puede estar a la altura de la cresta ilíaca, pero miren este otro, miren el riñón derecho, mucho más sumergido, y más que la ubicación o la tosis, lo que a mí me llama la atención, fíjense la dilatación y la deformación de los sistemas pielocaliciales. Esto que nos marca acá la flecha, esta es la pelvis renal. Fíjense el tamaño de esa pelvis renal. Fíjense el aspecto de este sistema calicial, que será el superior, el medio o el inferior, dilatados, deformados, demorados. Las 3D, no se olviden, signo de insuficiencia radiológicamente. Dilatados, deformados, demorados. Eso es patológico. Queremos favorecer entonces la visualización de una tosis renal. Hagámosle una plaquita con el paciente de pie. De pie y esperamos un ratito, cosa de que el riñón, digamos, se tose, caiga. ¿Qué otra imagen podemos llegar a encontrar? Esta es el último caso que les muestro y terminamos por hoy. Fíjense, vamos al esquema primero y después vamos a la imagen. Podemos tener procesos obstructivos, acá donde nos muestra la flecha, por ejemplo, podría haber una obstrucción mecánica. ¿Cuál sería la obstrucción mecánica más frecuente de la vía ureteral? Un cálculo, una litiasis, que comenzó siendo renal y por el mismo movimiento peristáltico intenta meterse en el uréter. Pero intenta meterse, pero no avanza, porque es grande la litiasis, porque el uréter es finito y no tiene mayor capacidad de distensión. Algo tiene, si no miren este otro que está acá, pero no puede avanzar. Es una obstrucción mecánica. Mecánica decimos cuando hay algún elemento que obstruye. Eso es una obstrucción mecánica. Y lógicamente, ante toda obstrucción mecánica, la consecuencia es una dilatación preobstructiva. Acá la tienen. Este riñón, fíjense cómo pierde la relación córtico-medular, que debe ser más o menos de 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? 1 de espesor de la corteza y más o menos 1 de espesor de la médula. Ese es un riñón que está en equilibrio, digamos, funcionalmente hablando. Pero miren este otro. Miren cómo la corteza va quedando disminuida, se va afinando, se va adelgazando. Pero recuerden que en esa región de la corteza está todo el sistema glomerular. Ahí se produce la filtración, ahí se produce la función renal. Si esto disminuye de tamaño, obviamente la función se va a comprometer. Y tenemos una región medular enorme que no es funcional.
Porque toda esta región medular de los sistemas colectores, pielocaliciales y demás, no cumplen con la función de filtrar. Lo que están haciendo es recolectar la orina y eliminarla. Pero esa no es la función renal metabólica, ¿se entiende? Entonces fíjense también un signo de patología. Y en este otro caso, si nosotros miramos, acá, bueno, hay una ligera dilatación, fíjense cómo comienza a esquematizarse acá esa deformación de los cálices, este cáliz todavía conserva esa forma de copa, estos otros ya están deformados, pero miren el tamaño o el calibre de la pelvis renal y fundamentalmente, miren el calibre del uréter y ojo, la visualización de todo el trayecto ureteral. Eso es patológico. Lo normal, acuérdense que dijimos, es ver el uréter en partes, en sectores, porque eso quiere decir que el peristaltismo está conservado. Si yo veo un uréter dilatado, deformado y demorado, es patológico. Fíjense que veo el uréter en todo su recorrido. Pero miren la terminación. Esta terminación no es normal. Esto se llama uréter en cabeza de serpiente o en cabeza de cobra. Todos visualizamos mentalmente a la cobra, ¿verdad? Que es la serpiente que tiene ese ensanchamiento acá a los lados de la cabeza. A esto nosotros lo llamamos ureterocele. Ureterocele. ¿Qué quiere decir eso? Es una herniación del uréter dentro de la vejiga. El uréter, si esta es la vejiga, el uréter debe llegar hasta la vejiga. Ahí se apoya, ahí vuelca la orina. Cuando en lugar de llegar hasta la vejiga, se mete adentro de la vejiga, eso es un ureterocele. La palabra, el sufijo cele, quiere decir hernia, herniación. ¿Sabemos lo que es una hernia? En líneas generales. Es el pasaje de un órgano o de parte de un órgano a través de un orificio anatómico natural a otro lugar que no le corresponde. Una hernia hiatal, una hernia umbilical, una hernia escrotal, lo que fuera. Acá hablamos de una hernia del uréter adentro de la vejiga. ¿Cuál es el problema? Reflujo. Esta desembocadura no es funcional, no funciona bien, entonces vamos a tener reflujo. Y esta dilatación seguramente corresponde a un proceso infeccioso por ascenso, reflujo de la orina hasta ahí. Porque si esto está herniado, quiere decir que esta valvulita no funciona. Entonces, por la misma fuerza de la eyección o de la caída de orina, el uréter se introduce. Vamos a llevar esto a una imagen real. Acá la tienen. En este paciente, fíjense, un paciente con, yo les diría un tanto mal preparado. Hay mucho gas en el colon. Posiblemente haya materia fecal, entonces eso visualmente me entorpece bastante la visualización del aparato urinario, que es mucho más delicado que el aparato digestivo, mucho más leve que el aparato digestivo anatómicamente. No vamos a comparar el tamaño, el calibre ni el contenido de un uréter con el colon, por ejemplo. Fíjense que en este caso del lado derecho no me impresiona como patológico, digamos. Fíjense, el riñón, los sistemas pielocaliciales, el uréter, lo que se ve. Acá vemos todavía algo de riñón que está eliminando. Y fíjense, acá no vemos uréter, pero miren lo que vemos acá de este uréter medio terminal. Miren la dilatación, el tamaño, el calibre. Y miren esto que está acá. ¿Ven la cabeza de la serpiente? La cabeza de la cobra. Eso es imagen, es signo de un ureterocele o de una herniación del uréter dentro de la vejiga. Factor predisponente importantísimo para el reflujo y la consiguiente infección renal consecuente, recurrente, ascendente, como ustedes quieran llamarlo. Esa es la imagen del ureterocele. No es una patología muy frecuente, pero cuando la vemos es clásica. O sea, es una imagen, yo les diría, inconfundible. La de la cabecita de serpiente o de víbora que se está metiendo dentro del uréter. La patología renal o renoureteral o urinaria, seamos más amplios,
es muy amplia, valga la redundancia. Pero afortunadamente, por imágenes las podemos detectar muy bien, tenemos muy buen acceso imagenológico, por el urograma excretor, por la ecografía, por tomografía o por lo que fuera. Bueno, señores, estamos llegando a nuestro término. Vamos a cortar acá. Si hay alguna imagen, me la dicen. Perdón, alguna pregunta me la dicen, me la hacen. Vamos a continuar la semana que viene porque aparato urinario hay bastante para hablar. Y oportunamente ya vamos a dar, no se preocupen, la fecha de la era y vamos a cerrar con los temas que faltan. Ya para la semana que viene pienso que podemos tener ya los temas que vamos a tener que entrar, que me tienen que terminar de confirmar, y ya podemos consensuar una fecha de parcial, que será no antes de 2 semanas en adelante. ¿De acuerdo? ¿Estamos entonces? Nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 17 horas como siempre. Ah, perdón, el lunes creo que es feriado. No sé cómo Sí, es feriado. Claro, no sé cómo lo va a manejar la facultad. ¿Por qué les digo? El lunes seguramente no vamos a tener actividad porque creo que es un feriado nacional movible, digamos. Lo que estén atentos, por favor, en el aula o la facultad ya nos comunicará a todos, es si el martes es laborable. Porque nosotros en Corrientes, el martes 17 de agosto es un feriado inamovible por lo del general San Martín, por el fallecimiento del general San Martín. Como la facultad por ahí se rige con el calendario de Buenos Aires, a lo mejor no tengamos actividad solamente el lunes, pero la facultad nos avisará. Si es así, o nos encontramos el martes, o nos encontraremos la otra semana. Pero yo les diría que es casi seguro que el lunes no vamos a tener actividad. Pero ya nos avisará la facultad, estemos atentos a esos anuncios, y bueno, será hasta la próxima entonces. Vamos a continuar con aparato urinario. ¿Estamos? Profe, Sí. todavía no tenemos las notas de la primera era. ¿Cómo? No tenemos las notas de la primera era. ¿No les pasaron todavía? Bueno, yo lo voy a pedir porque eso es prácticamente automático. Como se hace todo por sistemas, ya deben estar inclusive las actas hechas. Pero yo ya lo voy a hablar con la doctora Galarza para que se puedan publicar. Y le voy a decir a la doctora Bonges que las pida también. Yo pensé que la facultad ya les había pasado, por eso no Profe, hice sí ningún... nos dice las notas, pero nos subieron a Sigedu. No te escucho, ¿cómo? Que sí sabemos nuestras notas porque es automático la corrección, Claro. pero nunca subieron al sistema. Bueno, perfecto, yo ya lo voy a pedir, lo voy a solicitar y ya las van a tener entonces. Eso no manejamos nosotros, por eso maneja sistemas de la facultad. Nos pasan a nosotros y les pasan a ustedes. A mí particularmente no me pasaron todavía formalmente, pero pensé que ya estaban subidas, cargadas. Pero ya lo voy a solicitar y lo vamos a tener entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos entonces la próxima, no sé cuándo, pero decimos la próxima entonces.